Hola, muy buenos días. Soy Andrés Cañizales en nombre de Media Análisis y los proyectos de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. Estamos en vivo por las cuentas en X de @cotejoinfo y @observatoriofn, que son, como les comenté, pues estos proyectos que llevamos adelante para combatir la desinformación en Venezuela. Y un aspecto donde ha florecido, se ha multiplicado la información, también mucha desinformación, cosas que circulan, tiene que ver con el llamado TPS, el Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos en Estados Unidos. Para abordar este tema tengo conmigo como invitado a Eugenio Martínez. Eugenio es un veterano periodista especializado en temas de política, elecciones, pero también es una persona muy atenta a todo el tema de los datos y la información numérica. Además, Eugenio ha estado dándole seguimiento a el tema de la migración, en particular en Estados Unidos. Eugenio, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por apartar tiempo para esta conversación. Hola Andrés, un gusto acompañarlos y estar con tu audiencia. Eugenio, cuando hablamos del TPS, el Estatuto de Protección Temporal, ¿exactamente de qué hablamos? ¿Por qué se decide y en qué momento incluir a las personas provenientes de Venezuela bajo esa figura que ya existía previamente? Sí, yo creo que es importante resaltar que no solamente los venezolanos tenemos TPS en los Estados Unidos, son cerca de 17 países o 17 nacionalidades las que tienen TPS. En algún caso, El Salvador, por ejemplo, tiene TPS desde hace 20 años aproximadamente. En todo caso, creo que siempre es importante recordar que en el caso de Venezuela, las protecciones del TPS se otorgan no solamente para Venezuela, sino para el resto de nacionalidades que disponen de esta medida, suelen ser otorgadas a ciudadanos de países específicos cuando las condiciones de esos países, bien sea por desastres naturales, bien sea por guerras internas o por otro tipo de consideración, esas condiciones impiden que los nacionales regresen de manera segura. De hecho, esta decisión se toma cuando el secretario de Seguridad Nacional, en consulta con las agencias correspondientes del gobierno de Estados Unidos y además en cumplimiento de lo que dice la ley de inmigración y nacionalidad, analiza todo lo que tiene que ver con las condiciones del país de origen de una comunidad en específico. En función de esta consideración, se designó por primera vez a los venezolanos como elegibles para el TPS el 9 de marzo de 2021 y esto fue por un periodo inicial de 18 meses. Creo que se ha hablado mucho del tema sobre si las personas que tienen TPS son miembros del Tren de Aragua o son delincuentes. Yo creo que es importante resaltar que según los últimos datos del censo de Estados Unidos, en Estados Unidos se encuentran aproximadamente 900.000 venezolanos con una variedad de estatus migratorios. Pero el dato más llamativo de este número es que 7 de cada 10 venezolanos en los Estados Unidos tiene al menos TPS. Pues se puede tener TPS y otro estatus migratorio en paralelo, por ejemplo, una solicitud de asilo. Pero 7 de cada 10 venezolanos en suelo estadounidense tienen en este momento TPS. Por eso la importancia de este tema y por eso el riesgo que se está corriendo lamentablemente, el caso, al ser lamentablemente, un efecto colateral, no solamente de la política de la administración Trump hacia lo interno, sino también su política hacia Venezuela y la política la estrategia política de la clase dirigencial de la oposición venezolana en Estados Unidos. Yo cerraría este punto simplemente recordando que todos los solicitantes de TPS, no solamente los venezolanos, todos, las 17 nacionalidades que tienen TPS, deben someterse a verificaciones de seguridad y de antecedentes en Estados Unidos como parte del proceso para determinar si son elegibles.
un solicitante de TPS puede solicitar además autorización para trabajar y para viajar fuera de los Estados Unidos para salir y regresar. El TPS no se otorga automáticamente y además no proporciona una vía directa hacia el estatus de residente permanente legal, que es tal vez el fin último de la mayoría de las personas que están en Estados Unidos que no son nacionales, esa famosa Green Card, Ujú. obtener la Green Card. Eugenio, en muy pocos días, semanas en realidad, el presidente Trump lleva apenas una semana, un mes y una semana en el poder. En relación con el TPS, hubo como versiones distintas. En algún momento se dijo que lo que se estaba dejando sin efecto fue la renovación de este estatuto para los venezolanos que había aprobado ya como en la recta final el gobierno de Joe Biden, pero luego pues se estableció que sí, una parte importante de las personas con TPS iban a quedar o van a quedar desprotegidas en las próximas semanas. ¿De qué número estamos hablando? Tú que siempre tienes esa mirada numérica, ¿cuántos venezolanos quedan en una suerte de limbo migratorio una vez que se les acabe o que ya no estén protegidos bajo esta figura del TPS en el corto plazo? Sí, es una pregunta importante, Andrés. Primero, recordar que el TPS, en el caso de los venezolanos, tiene como dos bloques de beneficiarios: quienes los obtuvieron bajo la designación del año 2021 y Ujú. quienes lo obtuvieron bajo la designación del año 2023. En el caso de quienes lo obtuvieron en 2021, estamos hablando de, según el censo de los Estados Unidos, estamos hablando de 242.700 personas, 242.700 venezolanos que obtuvieron TPS en 2021 y lo tienen vigente hasta septiembre de 2025. El otro bloque, que es el que está en este momento en peligro inminente, es quien obtuvo el TPS en el año 2023. Estamos hablando de 344.355 venezolanos que obtuvieron TPS en el año 2023 y lo tienen vigente hasta el mes de abril. ¿Qué significa tenerlo vigente hasta el mes de abril si no tienen otro trámite migratorio en paralelo? Que son sujetos de ser deportados, adicionalmente pierden la posibilidad de tener seguro médico, Obamacare, Medicare, no pueden renovar el permiso de trabajo, en fin. Esos son los dos números gruesos. Adicionalmente, aunque no estamos hablando de esto, creo que es importante recordar que previamente la administración del presidente Trump anuló el permiso de estadía para los venezolanos que entraron con parol, para los ciudadanos que entraron con parol humanitario, entre ellos los venezolanos. Estamos hablando que hay en este momento 120.760 personas venezolanas que tenían parol humanitario, que son sujetas de cualquier medida de deportación porque fue anulado este trámite migratorio para los venezolanos y para los cubanos. Eh, Disculpa, Andrés, estás muteado. Perdón, perdón, Eugenio. Y para quienes nos acompañan, les decía que nos parece importante, Eugenio, darle, como le venimos dando, un carácter, digamos, informativo y casi que hasta pedagógico. Me resultó llamativo y creo que para mucha gente también que quienes obtuvieron primero el TPS en el 2021 siguen protegidos y quienes lo obtuvieron de fecha más reciente no. ¿A qué se debe esta diferencia, digamos, entre los tiempos en los que se accedió al TPS y la vigencia de esa protección? Sí, inicialmente el TPS 2021 se otorgó por 18 meses, después fue prorrogado por un tiempo más o menos similar, mientras el TPS de 2023 fue dado inicialmente por un periodo más corto. Eso es lo que explica
en este momento que el TPS 2023, aunque se actuó posteriormente, se acabe primero. Es simplemente un tema de en qué momento se renovó o se dejó se renovó cada uno de estos dos bloques que, insisto, 2021, quienes lo pidieron hasta 2021 y quienes los pidieron en 2023. Creo que sobre este tema, además, siempre es relevante recordar que en el aviso de terminación del TPS que fue emitido por la Agencia de Seguridad Nacional, en este caso además verbalizado por la secretaria Cristi Noem, se argumentó que Venezuela ya no cumple con las condiciones para la designación de 2023. Todavía no se ha hablado de 2021 como tal. Sin detallar exactamente por qué ya Venezuela no cumple con las condiciones para la designación de 2023, más allá de exponer que la situación económica y la situación de salud ha mejorado considerablemente. En el caso de 2021, como en el caso de 2023, cuando la administración Biden otorgó el TPS a los venezolanos, se hizo esgrimiendo de parte de la administración Biden que Venezuela enfrentaba una emergencia, una grave emergencia humanitaria. Y aquí voy a leer textualmente el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de la época. Bajo la influencia de Nicolás Maduro, el país ha estado inmerso en una crisis política y económica severa durante varios años. La crisis de Venezuela se ha caracterizado por una amplia gama de factores, incluyendo contracción económica, inflación e hiperinflación, pobreza creciente, altos niveles de desempleo, acceso reducido, escasez de alimentos, violaciones de derechos humanos, represión, crimen y violencia, corrupción, aumento de la movilidad humana y desplazamientos. Básicamente estos fueron los argumentos principales de la administración Biden para en 2021 darle el TPS, otorgar el TPS a las 300.000 personas que lo pidieron en ese momento, perdón, a las 242.000 personas que lo pidieron en ese momento, y después a las 344.000 venezolanos que lo pidieron a partir del año 2023. En el caso de estas primeras semanas, Eugenio, mencionabas el tema del parole humanitario, que fue otra figura que implementó la pasada administración estadounidense. Allí, pues, bajo ese parole, entendemos que también suspendido, pues se afectó venezolanos y cubanos, y no recuerdo exactamente si también haitianos. En el caso de esta suspensión o de esta cese, digamos, del TPS en este momento del año 2023 para los venezolanos, ¿ha habido otras nacionalidades afectadas en estas primeras semanas por decisiones similares del gobierno de Donald Trump? A ver, en el caso del TPS, son 17 nacionalidades que comparten TPS. Venezuela, El Salvador, Ucrania, por ejemplo. En líneas generales, en este momento solamente está amenazado el TPS 2023 para los venezolanos, y en el caso de parol humanitario está amenazado, fue anulado el parol humanitario para todas las nacionalidades que usaban el parol humanitario para entrar legalmente al país. Creo que sobre este dato, sobre este tema del parol humanitario, hay que decir que 120.000 venezolanos fuera de Estados Unidos solicitaron parol humanitario. El gobierno de Estados Unidos le aprobó el parol humanitario a 120.000 venezolanos, y 117.000 de esos 120.000 ingresaron a Estados Unidos hasta diciembre del año 2024 con ese permiso especial. Hay cerca de 3.000 venezolanos que seguramente tenían previsto ingresar a Estados Unidos con el permiso de parol humanitario entre enero, febrero o a partir de febrero de 2025, pero no lo pudieron hacer porque el programa se canceló. Creo que, a ver, si lo vemos con números gruesos, e insisto, según los datos del censo, estamos hablando que en Estados Unidos hay 900.000 venezolanos, pero entre 2021 y 2023, cerca de 700.000 tienen TPS, algunos como único aval migratorio. Quedarse sin TPS, si no se tiene un caso de asilo pendiente, por ejemplo, implicaría que la persona pierde
cualquier posibilidad de estar legal en el país y tiene que irse voluntariamente o puede ser deportada en caso que los jueces no fallen a favor de las demandas que se han presentado. La semana pasada se presentaron 3 demandas ante cortes federales. La primera audiencia de estas demandas está prevista para el 27 de marzo. No es la primera vez, en el caso de la administración Trump, que se intenta anular el TPS. Ya hay un precedente del año 2000, de la primera administración de Donald Ujú. Trump en 2017, cuando le intentó anular el TPS a los salvadoreños. Y unos cortes federales fallaron en contra de la decisión del presidente Trump en ese momento. Mm. Tengo acá una pregunta que hace Eddie Pérez, Eugenio. Ella dice, quienes ya están en Estados Unidos, pero que ingresaron con el parole humanitario, están en este momento en un limbo en cuanto a su estatus migratorio. A ver, no soy abogado migratorio, creo que siempre es importante estos temas consultarlos con un abogado migratorio. Habría que ver el caso si la persona logró iniciar otro trámite desde que llegó a Estados Unidos. Por ejemplo, pedir un sponsor de trabajo, casarse con un ciudadano estadounidense, solicitar o presentar un caso de asilo defensivo. En fin, depende de cada caso migratorio es prácticamente diferente a los demás, aunque se trate de la misma figura. Fíjate, hablábamos para, para poner en contexto, en blanco y negro, estas cifras. Estamos hablando que 117,000 personas venezolanos ingresaron a Estados Unidos con parol humanitario hasta diciembre de 2024. No sabemos si esas personas tienen otro trámite migratorio en proceso o lograron iniciar otro trámite migratorio Ujú. proceso. Hay 3.400 venezolanos que tenían el parol aprobado, pero que no pudieron hacer uso de él porque se eliminó. Ya Ujú. dijimos que hay 242,000 venezolanos que tienen TPS 2021 hasta septiembre y hay 344,000 que tienen TPS solamente hasta abril, que es el universo mayor en este momento de personas que pueden ser afectadas. La Green Card, la famosa Green Card. Estamos hablando que solo 53,000 venezolanos tienen Green Card aprobada. Solo 53,000, o sea, solamente 53,000 venezolanos tienen residencia permanente en los Estados Unidos. La residencia permanente generalmente se otorga por 10 años y es como el paso previo para solicitar, si la persona lo desea, la ciudadanía estadounidense. Y si nos vamos a los datos de deportados, la Agencia de Protección de Fronteras indica en su página web que entre 2021 y 2024 deportó a México o a Colombia y en algunos casos a Venezuela, que recibió algunos vuelos directos, 4.440 venezolanos. 4.400 venezolanos fueron deportados de Estados Unidos entre 2021 y 2024. Mm. Eugenio, con este repaso tan ilustrativo que has hecho de cifras, ¿hay una estimación de cuántos venezolanos están en este momento, digamos, ilegales, sin ningún tipo de estatuto o mecanismo que los proteja o les dé una cobertura migratoria formal? ¿Hay una cifra sobre eso? A ver, esto es difícil porque estamos hablando de personas sin estatus Ujú. migratorio en el país, en Estados Unidos. El Migration Policy Institute calcula hasta diciembre del año 2024 que en los Estados Unidos hay 13,7 millones de migrantes no autorizados entre todas las nacionalidades. 13,7 millones de migrantes no autorizados, pero no se discrimina exactamente este número por venezolanos. Lo que sí podemos decir es que en el caso del censo de los Estados Unidos, se cuenta
a 903.153 venezolanos en Estados Unidos. De ellos, el 75% ingresó a Estados Unidos después de 2010. De ese universo de 900.000 venezolanos, solo 150.000 son ciudadanos estadounidenses, es decir, tienen Ujú. doble nacionalidad. Si somos muy crudos en los datos, de los 900.000 venezolanos, solamente están protegidos de la dinámica migratoria que hay en este país, evidentemente los que tienen la nacionalidad estadounidense, esos 150.000 venezolanos, y los 53.000 que La Green Card. tienen, que tienen La la Green Card. Green Card. Todos los demás venezolanos que están en un proceso de asilo no aprobado, que tienen TPS, parol humanitario, tienen algún tipo de riesgo, especialmente si durante su permanencia en los Estados Unidos han cometido algún delito, aunque sea menor, aunque Mm. sea un delito menor. Mm. Nos escribe también Luinerma Márquez, precisamente en relación con los casos de asilo de venezolanos. Ella se pregunta si ha habido alguna variación en estas semanas en relación ya no con el TPS o el parole, sino con los procesos de asilo, si han seguido otorgándose asilo a venezolanos. Y yo complemento lo que pregunta Luinerma, si esa valoración que tiene el gobierno de Estados Unidos de señalar de que en Venezuela se han resuelto problemas relacionados con la salud u otros ámbitos en el campo de la crisis humanitaria que ya estaba reflejada al justificar este cambio con el TPS, si esa nueva mirada que tiene el gobierno de Estados Unidos no puede incidir en los procesos de asilo o son canales distintos donde no se va de alguna manera a contaminar la mirada que tiene el gobierno en esos procesos de asilo. Es una pregunta que te dejo. Sí, sin ser el abogado migratorio, insisto, y además no, me gustaría, pero no podemos dar consejos migratorios en este caso. Pero para responder con números, eh, hay, los venezolanos que tienen casos pendientes de asilo pueden estar esperando por esa entrevista, pueden tener esperando por esa entrevista un mes, un año, 5 años. Hay casos de gente que está esperando por la entrevista para definir, para que el gobierno estadounidense defina si otorga el asilo por más de 5 años. Mm. Están esperando esa decisión. En todo caso, según las organizaciones de derechos humanos que llevan el monitoreo del comportamiento de quienes solicitan asilo en los Estados Unidos, hasta diciembre del año 2024 había 132.000 venezolanos que tenían casos de asilo pendientes, es decir, solicitaron asilo al gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no había dado una respuesta concreta. Estos 132.000 venezolanos que tienen casos de asilo pendientes seguramente tienen TPS, porque Ujú, es la forma de blindarse, ujú, o es lo más probable que esos venezolanos con casos de asilo pendientes tengan TPS en alguna de sus modalidades. La tasa de reconocimiento de asilo para venezolanos, es decir, las peticiones que el gobierno de Estados Unidos reconoce como válidas, es solo del 64%. Si lo vemos en números gruesos, el gobierno de Estados Unidos rechaza 4 de cada 10 peticiones de asilo para venezolanos. Esto depende cómo se justifique el asilo, ¿no? O de las razones que se hayan argumentado en el expediente para el asilo. Hay abogados que he escuchado que argumentan que al avanzarse en la designación del Tren de Aragua como organización terrorista, y si se avanza, por ejemplo, en una de las tres líneas estratégicas de la oposición venezolana, que es que se declare al Estado venezolano como promotor, como un Estado promotor de terrorismo, eso puede ayudar a los casos de asilo de quien dijo que estaba escapando de Venezuela por causas de violencia.
Sobre el tema de los venezolanos, y creo que esto no solamente aplica hacia Estados Unidos, sino prácticamente hasta toda la región. La región ha sido reacia a considerar a los venezolanos como refugiados, Ujú, porque cuando un país reconoce a alguien como refugiado, tiene obligaciones ujú, con esa persona. Estamos hablando de 900.000 venezolanos en Estados Unidos, 132.000 con casos de asilo pendiente. Hasta diciembre del año 2024, Estados Unidos solamente había admitido como refugiados a 1.340 venezolanos. Ese es el número, es un número mínimo. ujú. Es un número mínimo que además es eh, consecuente esta decisión o es además una decisión que prácticamente comparte toda la región. No darle a los venezolanos o no darnos a los venezolanos la categoría de refugiados porque eso conlleva unas obligaciones internacionales con la persona a la que le concedes ese estatus. Eugenio, ya para cerrar esta conversación, de nuevo te agradezco mucho tu participación. Me es inevitable hacerte preguntas porque sé que tú eres una persona que mira de forma constante y con un ojo crítico las encuestas. Pero en este caso no vamos a hablar de las encuestas electorales, que es uno de los grandes temas que tú manejas. ¿Tienes información de sondeos, estudios de opinión donde se haya analizado o se haya estudiado, se le haya preguntado a la gente en Venezuela sobre sus intenciones o planes de emigrar en el contexto actual? Sí, hasta enero de 2025, el último estudio que consulté sobre esta materia, al menos el 24% de los venezolanos dice que tiene intenciones de abandonar el país. Por supuesto, esto es un universo de prácticamente 6 millones de personas. No significa que todo el que dice que tiene intenciones de irse lo va a hacer, Ujú, pero en esos estudios, el 60% de ese 24% asegura que estaba iniciando trámites para irse de Venezuela. Especialmente esta tendencia de emigrar en los sectores más jóvenes, en el rango de 18 a 30 años. Mientras más viejo ujú, se es, más complicado es emigrar, ujú, evidentemente. Lo más llamativo de estos estudios, incluso de uno más reciente de la consultora Poder y Estrategia, es que Estados Unidos ha dejado de ser, al menos en lo que se declara en las encuestas, el destino que miran los venezolanos para emigrar. La intención de emigrar hacia Estados Unidos, según el último estudio de Poder y Estrategia, este ya es más reciente, este es de febrero, cayó significativamente para sustituir Estados Unidos por Argentina y España como los destinos que el venezolano dentro del país que quiere abandonarlo está mirando como las opciones más viables para emprender la aventura de la inmigración. mm. Bueno, te agradecemos mucho, Eugenio, por tu tiempo y por esta mirada bastante numérica que hemos dado inicialmente sobre la situación de los venezolanos protegidos hasta ahora, bueno, pero ya un número importante a punto de quedar sin esa protección del Estatuto de Protección Temporal TPS, pero también, digamos, con esta amplia mirada sobre la presencia de venezolanos en Estados Unidos a partir de las cifras, como bien remarcó Eugenio en su gran mayoría que nos aportó del propio censo de Estados Unidos. Eugenio, un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Yo solamente cierro rápido haciendo Sí, un sí, por llamado a favor. la clase política venezolana dentro de Venezuela y en Estados Unidos a que no permita que el estatus migratorio de los venezolanos sea un efecto colateral de las políticas de la administración Trump, de las políticas internas y de la política exterior. 7 de cada 10 venezolanos tienen TPS, más de 300.000 se les vence el TPS en abril, salvo que una corte diga lo contrario. Se necesita varias acciones coordinadas, bipartidistas, impulsadas por
los políticos venezolanos o por la comunidad organizada de Venezuela para tratar de resolver este problema. Sería ideal que los venezolanos recibiéramos un beneficio migratorio como la ley de ajuste cubano, por ejemplo, Ujú. que nos evitaría muchos problemas, pero sería ideal y pedirle a la clase política venezolana que al menos cuatro acciones muy concretas. Primero, instar a la administración a revertir la cancelación del TPS, solicitar o hacer lobby para que se tengan legislaciones de protección permanentes, como la ley de ajuste. Creo que se necesita que el Congreso interrogue a la administración sobre las causas que esgrimió para cancelar el TPS 2023, para Ujú. entender las motivaciones y, bueno, promover de alguna manera o rescatar el acuerdo bipartidista que existía para proteger a los venezolanos en territorio estadounidense. Creo que se agradecería muchísimo que se trabaje en estas cuatro líneas. No, y nosotros te agradecemos a ti, Eugenio, por esta última precisión, muy, como siempre, pues tú eres una persona muy analítica, precisa, con aspectos muy concretos en este mensaje que le das a la clase política venezolana, a los actores venezolanos que residen en Estados Unidos y que ya han conformado organizaciones de cómo movilizarse de cara también a eh, abogar por la protección a tantos miles de venezolanos que salieron hacia Estados Unidos y que ahora en muy poco tiempo han visto cómo se han revertido los esquemas migratorios, la protección que en algún momento les ofreció Estados Unidos. Muchísimas gracias, Eugenio. De verdad, un gusto Un conversar abrazo, contigo. un Vale, abrazo, Andrés. gracias. Gracias. Chao. Y a quienes nos acompañan, nos han acompañado en esta transmisión, recordarles que estén atentos a las redes sociales tanto de cotejo.info, @cotejoinfo, como del Observatorio Venezolano de Fake News, @observatoriofn, para nuevas invitaciones, nuevas conversaciones, donde estaremos escudriñando cuáles son esas mentiras, verdades, las cifras para hablar de diversos temas de lo que acontece en Venezuela o que nos afecta a los venezolanos, aunque no sucedan dentro de nuestro país, como fue el caso de la conversación que tuvimos hoy con Eugenio Martínez. Hasta una próxima oportunidad.